Hola, con este vídeo comenzamos una serie que nos va a servir para cubrir el contenido de la primera práctica de la asignatura, Introducción a R. R es el programa que vamos a utilizar para realizar todos nuestros cálculos en esta asignatura. Y merece la pena preguntarse primero por qué escoger R frente a otros programas. Las razones para coger R son variadas. Primero, es un programa muy versátil, tanto en sus posibilidades por el cálculo, hace cálculos casi infinitos en todas las técnicas estadísticas ahí así por haber, como en el aspecto gráfico. Es uno de los programas más completos en ambos aspectos. Pero es que además es un programa muy difundido, lo utiliza todo el mundo en la comunidad científica y en la comunidad académica. Y se trata de un programa basado en software libre, una licencia de software libre que se puede instalar libremente, como ahora comentaremos desde dónde. Tiene algunos inconvenientes. Por un lado, R no es un programa basado en presionar botones o menús. Es más difícil de manejar porque se basa en órdenes del lenguaje. Y hay que conocerlo, si no, no te enteras, no se entiende lo que hay que trabajar. Y además su interfaz, su presentación al usuario. R tiene una interfaz difícil, fea, dura de manejar. Esos son dos problemas que tenemos que intentar resolverlos para manejar R si decimos emplearlo. El primero de los problemas, la dificultad en el lenguaje de programación, esta práctica 1 va a intentar resolverlo en parte. Vamos a aprender por lo menos las cosas más sencillas para que podamos utilizar R con facilidad en el resto de las prácticas. En cuanto al interfaz, también tenemos una solución. Realmente existen muchos interfaz alternativos que no son nada más que programas a través de los cuales se maneja R, pero se maneja de una forma mucho más intuitiva, mucho más sencilla. Como digo, existen varias y vamos a utilizar una de ellas, la que quizá es la más famosa, la más extendida, RStudio. RStudio también es un programa gratuito. Se puede descargar desde la dirección que aquí aparece, rstudio.com. Ahí además están las direcciones necesarias para, para que se haga todo adecuadamente. Y es lo que vamos a hacer, instalarnos RStudio y manejarlo. Pero eso sí, para instalar RStudio, primero se supone que se ha instalado R. Luego, precisamente primero tenemos que instalar R previamente. La instalación de R es también muy sencilla y es gratuita, como hemos dicho antes. Hemos puesto enlaces a algunos vídeos en la sección de recursos del lugar de la asignatura en el aula virtual. Entonces, siguiendo esos vídeos, es muy sencillo primero instalar R y después, como hemos señalado, a instalar RStudio. Vamos a suponer a partir de ahora que esa instalación se ha realizado y vamos a comenzar la sesión. Pero antes de comenzar la sesión, ha de hacerse una cosa más, que es bajar del sitio de la asignatura, de recursos del sitio de la asignatura, los elementos, la información necesaria para poder hacerlo, para poder seguir. Por ahora vamos a necesitar solamente el fichero de datos. Bien, pues en recursos hay un fichero que se llama datospractica1.rdata que hay que bajar y que hay que colocar en la carpeta que se quiera del equipo en el que se esté trabajando. Es importante señalar que rdata es a partir de ahora la terminología o la terminación del nombre de un fichero que indicará que ese fichero es de datos con el formato de R. Bien, pues bajemos ese fichero, lo colocamos en cualquier carpeta en la que queramos del disco C de nuestro equipo y procedemos entonces a comenzar la sesión arrancando R. Arrancar R en cada equipo pues se hará de una manera distinta. Yo presiono el botón correspondiente y aparece esta ventana. Esta ventana es la típica ventana de R que se caracteriza por estar subdividida en subventanas. Vamos a ver estas subventanas. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Las subventanas de RStudio, mejor dicho, en su manejo de R, son 4. La primera, la ventana de los scripts, la ventana fuente. La siguiente, la ventana consola de R. Y otras dos más adicionales en las que diferentes pestañas, tales como Files, Environment, Plots, Help, se pueden alternativamente colocar en una y en otra. Si vamos a la ventana que hemos abierto para R, vemos que efectivamente hay una división de subventanas, pero no son 4 las que aparecen ahora mismo, son 3.
Bien, cuando comencemos por primera vez RStudio es probable que la cuarta ventana no se abra. La cuarta ventana se creará una vez que crees un nuevo script para empezar a trabajar en la ventana para los scripts. Bien, pues vamos a empezar por eso. Comencemos una ventana nueva para los scripts, si es que esa ventana no está, si es que solamente aparecen aquí tres. Y para crear esa nueva ventana de script, utilicemos el menú File, la opción New File o el submenú New File, y dentro del submenú la opción RScript. Al hacerlo aparece una nueva ventana que en cada equipo aparecerá en un lugar distinto, me aparece arriba a la izquierda, eso depende de si se ha utilizado o no antes RStudio, del formato que se le haya dado a instalarlo, etc. Y bueno, pues esta ventana aparece con un script y con todos los scripts posteriores que se vayan creando también aparecen aquí, aparte de algunos elementos adicionales que ya iremos viendo. Empecemos por señalar qué es un script. Un script es, como veis, hay un fichero en blanco. Es un fichero en blanco sin texto de ningún formato, desde el cual, ahora después, empezaremos a escribir las órdenes. Es un fichero preparado para editar, copiar, pegar con facilidad esas órdenes, para ir construyendo poco a poco un largo programa. Y de ese fichero, también comentaremos ahora después cómo se ejecutan esas órdenes. Luego son ficheros para escribir con facilidad órdenes, para preparar programas de R y ejecutarlos con sencillez. Eso es esta primera ventana. La siguiente ventana que hemos citado antes es la ventana consola, que es esta de aquí, en mi caso, arriba a la derecha, y que en tu equipo puede aparecer en otro lugar diferente. Esa ventana es donde aparecerán tanto las órdenes que nosotros demos. Cuando ejecutemos una orden de un script, esa ventana aparecerá aquí, esa orden aparecerá aquí, y después los resultados que R genere al ejecutar esa orden, si son resultados de texto, también aparecerán escritos. Es por tanto la forma con la que R se comunicará en términos de texto para leer, con nosotros. En esa ventana también se pueden ejecutar las órdenes, se pueden directamente escribir las órdenes y ejecutar, pero son más incómodas de escribir que en el script. Por eso siempre, en principio, escribimos los scripts, aunque no puede ser que alguna orden, si suelta, la acabamos escribiendo aquí. Por último quedan estas dos ventanas, que en mi caso están en la parte inferior de la ventana de RStudio, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Entre una y otra juntan una serie de pestañas y alguna más que ahora después veremos. Y lo que se puede hacer es colocar tanto en una como otra esas pestañas para ejecutarlas indistintamente. Se pueden colocar aquí ventanas tales como Environment, Plots, e indistintamente se pueden colocar en una o en la otra. Y desde ahí ejecutar lo que esas pestañas son capaces de hacer. Bien, la disposición y tamaño de las subventanas, de las cuatro que hemos descrito, se puede alterar y cambiar. Se puede, por ejemplo, cambiar el tamaño haciendo girar estas barras de desplazamiento, utilizando el ratón y arrastrando la barra correspondiente. O pinchando estos botones de maximizar, minimizar. O incluso utilizando dentro del menú Tools la opción o el submenú Global Options y dentro de ese submenú la opción Pane Layout. Si lo seleccionamos, desde aquí podemos cambiar entre sí la posición relativa de las cuatro subventanas. Estos cuatro cuadrados representan las cuatro subventanas que ahora mismo se distribuyen así o se posicionan una respecto a la otra de esta manera. Pero por ejemplo, si queremos cambiar la consola y traerla aquí a la izquierda, no hay más que extender esta pestaña, escoger aquí consola, aquí se va la ventana fuente, o si queremos aquí traer una de las dos subventanas para pestañas, hacemos así, e incluso si queremos las pestañas que hay activas entre una y otra ventana para subventanas o subpestañas, podemos cambiar, por ejemplo traer aquí Package y quitar de aquí History, por ejemplo colocarla aquí. Si le damos a OK, vemos cómo la disposición cambia según nuestra elección y por tanto podemos cambiarla según como nos guste de una u otra manera. Bien, una vez que ya sabemos cómo funcionan las ventanas, cómo cambiarlas, para qué funciona cada una, podemos casi comenzar ya nuestra sesión. Faltan dos cosas. Primero, leer los datos que hemos antes bajado, que hemos bajado desde el aula virtual, y determinar cuál va a ser nuestro estudio de trabajo, nuestra carpeta de trabajo. Es algo muy sencillo de hacer. Si volvemos a la ventana de RStudio, aquí, para leer
las carpetas para dar a cada una el formato que nos apetezca. Utilizaremos la ventana o la pestaña, perdón, de estas contenidas, esta subventana, la pestaña Files. La pestaña Files, cada vez que abramos R, se abrirá en una carpeta que tengamos seleccionada para ello. En mi caso es la carpeta que se denomina Estadística para la empresa 2. Cada uno en su equipo tendrá una carpeta distinta como carpeta en la cual se hable por defecto Files. Desde aquí, navegando como en cualquier explorador de carpetas de Windows, tenemos que buscar la carpeta donde hayamos grabado los datos. En mi caso es justo esta, luego no hay más que pincharla, es una subcarpeta de estadística, no hay más que pincharla y buscar aquí los datos de la práctica. Hemos dicho que era datos práctica 1. Para leerla, no hay más que pinchar el fichero y se cambia un poquito el contenido de la ventana de RStudio y ya diremos ahora para qué. Y por último, antes de empezar la sesión, o seguir con la sesión a partir de este punto, otra cosa que haremos, aparte de leer los datos, es decirle a RStudio que esta carpeta, desde la que hemos leído los datos, va a ser a partir de ahora nuestra carpeta de trabajo. Es decir, todo lo que hagamos, leamos, que se haga desde esta carpeta. Eso segundo también se hace desde la pestaña Files. No hay más que coger el menú More, dentro del menú More, Set as Working Directory, establecer como directorio de trabajo, y si le damos la orden correspondiente, este directorio será a partir de ahora el directorio en el que durante esta sesión R tomará como directorio de trabajo. Cada vez que demos una orden de grabar, de leer, él supondrá que siempre se hace aquí, a menos que le indiquemos lo contrario. Bien, pues ya estamos en condiciones de comenzar. A partir de este punto vamos a empezar a hacer diferentes tareas que nos vayan enseñando cómo manejar R y RStudio desde un punto de vista básico. Eso comenzará en el siguiente vídeo de la serie.